enseñanzas del príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Me entendió lo que dije? Amén, ¿me entendió lo que dije? Nosotros, ¿verdad? Ahora estamos aquí, pero antes éramos igual que los demás. Seguíamos las instrucciones, las directrices de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, íbamos a la condenación para ser castigados en el fuego eterno. Lo mismo que los demás, dice la palabra de Dios allí. Lo mismo que los demás. Pero luego dice que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, nos escogió, nos llamó para que fuésemos su pueblo redimido, salvado, guardado, puesto aparte para que vivamos y reinemos con Él para siempre. Alguien diga, gloria a Dios. Es maravilloso el Señor. Luego encontramos en el capítulo 4 del libro de Efesios, encontramos que hay un llamado del apóstol. El apóstol Pablo dice en el versículo 1, os ruego, hermano, yo preso en el Señor, les ruego a ustedes, les suplico a ustedes. ¿A quiénes ustedes? ¿Cuáles ustedes? Los que han sido, ¿qué? Llamados para ¿qué? Para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, les suplico, les ruego a ustedes. El asunto es con nosotros, diga conmigo. Diga, el asunto es conmigo. Les ruego a ustedes que se comporten, que anden, que vivan como debe ser digno del llamado que Dios Todopoderoso les ha hecho. ¿Lo pudimos entender? ¿Pudimos entender al apóstol? ¿Qué es lo que el apóstol nos está pidiendo? ¿Y a quiénes les está pidiendo esto? El apóstol está pidiendo a los que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios que se comporten como unos holgazanes, que se comporten como unos sinvergüenzas. Amén. Amén. Ah, no. ¿Y por qué dijo amén algunos? Porque algunos movieron la cabeza. Ojo con eso, no se me desconcentre. Y estoy tratando de que usted no se me pierda, de que no se me eleve, de que usted pueda entender, porque si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Amén. Entonces, ya entendimos que nosotros somos ¿qué? Llamados a ser pueblo de Dios. Ok, perfecto. Ahora, el apóstol se dirige a ese pueblo, a esos llamados, y les dice, señores, ustedes que están aquí, niños, jóvenes, damas, caballeros, los que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, les suplico que se comporten, que anden, que vivan como es digno del llamado que se les ha hecho. ¿Lo entendimos? No es un asunto de poca cosa. Vamos allá, vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Capítulo 4. Amén. Capítulo 4. Sí, Reina Valera. Efesios capítulo 4, versículo 1. Amén. Y ahorita también lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Pero vamos a leerlo primero en la Reina Valera. ¿Listos? ¿Estamos listos? Dice, yo pues, ese yo, ¿quién es? ¿Quién es el yo ahí? Pablo. Amén. Pablo, el apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿A quién le ruega Pablo? ¿A nosotros quién? El pueblo de Dios. No lo pierda de vista. Nosotros el pueblo de Dios. Otra vez. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo.
¿Cómo diría en la Nueva Traducción Viviente? Vamos a buscarlo. Y si alguno tiene tal vez otra versión, la palabra de Dios para todos, tal vez también la puede buscar allá. Dice, por lo tanto, yo, Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Esto no es juego. ¿Aló? Tóquele al que está a su lado y dígale, esto es en serio. Amén. Esto es muy en serio. Esto no es un juego. Esto es muy en serio. Bendito sea el Todopoderoso. Amén. Entonces, dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien hasta ahí? Ok, ahora, observemos, preste mucha atención, mírenme acá. ¿Cómo sería llevar una vida digna conforme a ese llamado? ¿Cómo cree usted que sería llevar una vida digna? O sea, ¿cómo sería responder a la altura o estar a la altura del llamado? Dios nos hizo un llamado. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo o para que seamos sus hijos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Ok, ese título no lo ostenta cualquier persona, sino únicamente los que han sido llamados por el Eterno, por el Todopoderoso, para que sean sus hijos. ¿Me entendió lo que le dije? No todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es criatura. Todos hemos creado por el Señor. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. Pastor, ¿por qué dice esas cosas? Porque la Biblia lo dice, yo no me la inventé. En San Juan capítulo 1, versículo 12, dice claramente eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, olvídese de ese cuento de que todo el mundo es hijo de Dios, porque todos somos naturaleza. Eso no es lo que la Escritura dice. Ahora, si yo me equivoco basado en el texto sagrado. Pero el texto sagrado dice que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo vino a lo suyo, que los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Es el versículo 11. Dice, mas, pero, en cambio, todos los que le recibieron. ¿Usted recibió a Jesús en su corazón? Jesús es su Señor, entonces esto es con usted, se trata de usted. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ya definimos qué significa creer. ¿Se acuerda? ¿Alguien puede decirme qué significa creer? Creer es un qué. Creer es un verbo y todo verbo indica una acción. Entonces, cuando hablamos de creer, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la acción del verbo creer? Obedecer, obedecer. Eso dice Santiago, dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Porque las obras es la acción de la fe. Las obras es la acción de la fe. Entonces el apóstol Santiago dice, ¿tú tienes fe? Ok. Muéstrame tu fe por las obras. Yo puedo decir que tengo fe, pero no obedezco a Jesús. ¿Será que soy coherente cuando digo yo creo en Jesús, pero no lo obedezco? ¿Qué dice Jesús con respecto a eso? Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Se da cuenta que se contradice? Una persona que dice que cree en Jesús, pero no obedece lo que Jesús dice, no cree en Jesús. Esta semana hablaba con un señor muy anciano, o un señor, bueno, no tan anciano, pero sí avanzado en edad bastante, y le comentaba acerca de creer, y me dijo, yo creo en el Señor, y yo adoro al Señor, pero lo hago a mi manera, solo. A mí no me gusta ese cuento de la iglesia, a mí no me gusta de reunirme con ninguno,
Yo no comparto con eso. Y yo le dije, entonces tú no crees en Jesús. Porque Jesús habla de que la iglesia, su pueblo, sí debe compartir juntos, sí se debe congregar, sí debe reunirse, sí hay una familia. Yo no soy un creyente en Jesús y me aíslo de ustedes y no tengo nada que ver con ustedes, porque entonces soy incoherente en lo que digo. ¿Acaso no dice la Biblia que todos somos un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza? Entonces, ¿cómo es posible que el cuerpo de Cristo esté desmembrado? Que alguien pueda creer a su manera y por su parte. No ha creído en Jesús. Si creyera en Jesús, obedeciera y compartiera con el resto del pueblo del Señor. ¿Vamos entendiendo esto, verdad? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muy bien. Estuvimos hablando también esta semana. ¿Cuántos escuchan el café de la tarde? Amén. Bueno, 2, 3. Bueno, gloria a Dios. En el café de la tarde hemos estado hablando de esta madurez espiritual. Y les recomiendo ver esas transmisiones porque allí tenemos mucho tiempo para enseñar. Vamos a mirar un poco cómo es vivir conforme a ese llamado, ¿verdad? Ya vimos ayer la primera parte de cómo es vivir conforme a ese llamado. Tocamos creo que 12 partes, 12 puntos. Primero de ellos, que tenemos que ser conscientes que existe un antes y un después en nuestra vida en Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos que ser ¿qué? No se me eleven. Conscientes de que existe un antes y un después. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así eso? ¿Cómo así que un antes y un después? Lo que éramos antes cuando no conocíamos al Señor, o sea, cuando no habíamos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, y lo que somos ahora que hemos sido llamados. Y usted encuentra en la palabra de Dios que claramente la palabra nos enseña que hay un antes y un después, ¿verdad? Los que tomaron nota de ayer saben que también hablamos de que debemos tener una referencia a seguir, un modelo al que debemos imitar. ¿Cuál es el modelo que debemos imitar como pueblo de Dios? A Jesús. Jesús es el modelo a imitar. ¿A quién queremos parecernos? A Jesús. Si usted quiere parecerse a alguien, ¿qué tiene que hacer? Imitarlo, pero conocerlo. La clave es conocerlo. Hay un programa que hacen en Colombia y en varias partes del mundo que es como el doble perfecto. ¿Cómo es que le llaman a eso? Que es como un reality de Yo Me Llamo, ¿no? Que alguien imita a su artista preferido. ¿Y cuál es la idea de ese programa? Que la persona conozca bien a quién va a imitar. Los ademanes, cómo se peina, cómo habla, cómo camina. Si es colombiano y está imitando a un mexicano, tiene que tener acento mexicano. ¿Cómo le parece ese asunto, sí o no? Entonces, si usted quiere imitar a Jesús, pero no imitarlo de manera caricaturesca, no como una caricatura, no como haciendo una payasada, sino que usted quiere ser como Él, quiere parecerse a Él. ¿Qué tiene que hacerlo? ¿Qué tiene que hacer? Conocerlo. Ahora dígame, ¿cómo puede usted conocer a Jesús? ¿De qué manera lo puede conocer? A través de las Escrituras, no hay otra manera. ¿Quieres conocer a Jesús? Él ya se ha revelado en las Escrituras. Así que tenés que prestarle mucha atención a cada cosa. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué proyectó Jesús? ¿Qué decía cuando no hablaba? ¿Verdad? Porque uno dice cuando no habla. En fin, todas estas cosas tienen que ver con conocer al Señor. Bien, entonces quedamos ayer en el punto número 11, con el punto número 12. Esto es bien interesante. Los que no, yo les invito a que se vean el café de la tarde de ayer para que se puedan contextualizar de lo que estuvimos hablando, porque si no, no podemos avanzar. Pero vamos a avanzar a partir de el versículo 14 del capítulo 5.
5 o 6, no, 5, de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21 es. Efesios 5, 21. Vamos a comenzar desde allí, porque vamos a ver algo bien interesante hoy y mañana, si Dios lo permite. Hoy y mañana, si Dios lo permite. Y tiene que ver, vamos a mirar acá, dice la palabra de Dios, versículo 21 de Efesios capítulo 5. Observe eso. Someteos. Esto no le va a gustar a mucha gente. Esto no le va a gustar a mucha gente. Pero mire ese versículo, mírelo allá. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando usted escucha la palabra sometimiento, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Ah? Obediencia, ¿verdad? Autoridad. Autoridad. Fíjate que a partir del versículo 21 en adelante, el Señor nos está enseñando un principio de autoridad tremendo. Te voy a decir algo, présteme mucha atención. Y présteme mucha atención los jóvenes y los que están ingresando a la universidad, o los que ya están en la universidad, o los que están en el bachillerato. Présteme mucha atención. Si hay algo que la enseñanza pública y privada está trayendo hoy sobre la juventud, es un cambio del lenguaje y del pensamiento. Y si hay algo que están tratando de hacer es que todo lo que dice este texto sagrado con respecto a la autoridad, que es lo que ha hecho durante milenios que se conserve el ser humano, sea desvirtuado para que el ser humano entre en una anarquía de autoridad. Por ejemplo, observe usted quiénes son los manifestantes de las protestas que se ven en nuestras ciudades y en el mundo. ¿Quién es la gran mayoría de esos manifestantes? Los jóvenes, los chicos. ¿Por qué razón? Porque a ellos se les ha inyectado una ideología para que vayan cambiando el pensamiento y el principio de autoridad se vaya perdiendo. Por ejemplo, si usted va a encontrar aquí, en el capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante, va a encontrar un principio de autoridad, que es bien tremendo. Y la ciencia y la filosofía actual están hablando de que no. Incluso hay una propuesta para cambiar el texto bíblico, porque dicen que el texto bíblico es patriarcado. Y entonces el movimiento feminista está, hermano, y usted creerá que de pronto esto es una tontería, pero cuando ya llegan a instancias de organismos internacionales como la ONU, ve que se supone regula todo esto, ¿a dónde cree que va a llegar? Porque esos postulados ya están y ya lo están haciendo. Los cambios que se están dando. ¿Por qué? Que no se le llame a Dios Padre. ¿Por qué tienen que llamarle Padre? Eso es patriarcado, eso es machismo. Están proponiendo que Dios sea una mujer. Es el postulado que hay y lo van a hacer. Porque es la nueva filosofía, la nueva verbalidad, cambiando todo. Pero observa esto. En la palabra encontramos un principio de sometimiento, de autoridad, que es lo que permite que todo se conserve por una razón, porque todo va y vuelve hacia Dios que lo envió. Preste mucha atención. Vamos a mirar esto. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Una iglesia espiritual es aquella que ha entendido el principio de autoridad establecido por el Dios eterno. Preste mucha atención. Una iglesia espiritual es aquella que ha entendido el principio de autoridad establecido por el Dios eterno. Si nosotros entendemos este principio de autoridad, nunca vamos a permitir que el nuevo sistema vaya a permear nuestro conocimiento y las cosas o los principios o los valores que el Eterno Todopoderoso nos ha enseñado. ¿Están aquí? ¿Aló? Muy bien. No se me duerma. Primer principio. El Padre es la cabeza de Cristo.
Amén. Primer principio, el Padre, Jehová, Yahweh, como podamos llamarlo, como lo podamos entender, es la cabeza de Cristo. Segundo principio, Cristo es la cabeza del varón. Cristo es la cabeza del varón. Tercer principio, el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Vamos a mirar la palabra y vamos a ir mirando esto. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, por favor. Primera a Corintios 11, 3. Amén. Dice la palabra, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿De cuántos varones? Todos. Y esto es lo que la ciencia de hoy, el comunismo, el socialismo, la nueva izquierda, el nuevo liberalismo, no quiere que los jóvenes entiendan y conozcan y valoren. No, ellos dicen, ¿por qué? El movimiento feminista, ojo con esos movimientos, no son de Dios, no vienen de Dios, no vienen de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios, ese Dios ahí es el Padre, la cabeza de Cristo. Entonces, ¿hay alguna rueda suelta? ¿A quién le da cuentas Cristo? Jesús, al Padre. ¿A quién le da cuenta el varón? A Cristo. ¿A quién da cuenta la mujer? Al varón. Bien tremendo esto. Interesante, ¿verdad? Ahora, usted dirá, no, pero la mujer, no, pero ¿cómo así? Ya que lo estábamos logrando. Ya casi. Preste atención, que esto se pone bueno. Cuarto principio. O bueno, vamos a mirar este. Antes de irnos al cuarto principio, quiero hacer un pequeño énfasis en el principio número 3. El varón es la cabeza de la mujer, porque yo sé que las mujeres dicen, pero ¿cómo así? Y protestan. Vamos a mirar el versículo 23 y versículo allí de Efesios donde estamos. Rapidito. Efesios 5, 23. O bueno, el 22, sí, del 22. 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué razón? Porque la iglesia es la que de Cristo, la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La gente dice, no, es la novia, ya Cristo se desposó, ya Él se desposó. ¿Qué significa? Que ya Él dio unas arras, ya Él se comprometió, ya Él empeñó su palabra, Él únicamente está esperando el momento de la redención, pero ya Él ha tomado a la iglesia como su esposa en un sentido maravilloso, en una figura preciosa. Amén. Y Él no va a cambiar de idea. Por esa razón la iglesia debe estar sujeta a Cristo. El matrimonio, la pareja, nosotros somos de alguna manera como una figura, como una sombra de la relación de Cristo y la iglesia. ¿Lo estamos entendiendo? Seguro, no se me pierda. Entonces, observe lo que dice. Así que como, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y decimos, bueno, pero el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, ¿cómo es que debemos amar a las mujeres? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia?
Cristo se entregó por la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? Perdida, muerta en delitos y pecados. La iglesia estaba en el mundo igual que los demás, era hija de desobediencia igual que los demás, iba para la condenación igual que los demás. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Su esposa, como la amó tanto, se entregó a sí mismo por ella. Vamos a mirar, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a otro. Para que no se me duerma, ojo, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A presentársela a quién? ¿Qué va a presentarse a él mismo? La iglesia, ¿verdad? ¿Qué hace Cristo por la iglesia? Ojo, se entrega por ella, derrama su sangre por ella. ¿Para qué? Para lavarla. ¿Por qué? Porque estaba sucia, estaba muerta, olía feo, estaba terrible. ¿Y qué hace Cristo por ella? La lava, la purifica, la embellece, la adorna, la hermosea. ¿Para quién? Para Él mismo. Dice, para presentármela a mí mismo, porque es mía, mi esposa, mi esposa. Y lo que está diciendo el Señor es, así, de esa manera, el marido se debe comportar con su esposa. Entonces, cuando vemos las cosas de esta manera, escúcheme bien, de esta manera, vamos entendiendo que la mujer no se somete al hombre porque el hombre la obligue o la subyuga. La mujer se somete al hombre por amor. El amor del hombre la conquista. El amor del hombre la atrae. Y la Biblia, ¿qué dice con referente al amor? Que el amor no hace nada indebido. ¿O no? 1 Corintios capítulo 11. El amor no hace nada indebido. ¿Qué significa? Que si el hombre ama a la mujer, no la maltrata, no la por debajea. ¿Cómo le llaman cuando? No hace que la mujer pierda su autoestima, todo lo contrario. ¿Qué hace con ella? La embellece, la exalta, le da su lugar de honra por amor. Entonces, ¿será que a una mujer que sea tratada como una reina, que sea amada, que sea valorada, que sea embellecida, será que ella le costará someterse a ese marido por amor? ¿Por qué? Porque el sometimiento no tiene que ver no tiene que ver con que él sea mi amo o que venga a maltratarme o a obligarme. Es un asunto de amor. Y si no lo vemos desde esa perspectiva, cómo se entreteje el amor del esposo con la esposa, amados míos, vamos a pensar que el evangelio es machista. ¿Se da cuenta usted que no tiene nada de machismo eso? ¿Sí lo pudo observar que no tiene nada de machismo o sigue pensando que el Señor debería decirle más bien que debería hacer lo contrario? Le está diciendo al esposo, tienes que amar a tu esposa a tal punto que seas capaz de dar tu vida por ella. Así de sencillo. Amarla por encima de todas las cosas. Así que esa mujer no le va a costar someterse. Seguimos leyendo. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Aló? ¿Qué está diciendo? Que si una persona, el varón, se ama a sí mismo, de la misma manera debe amar a la mujer, porque la mujer es su mismo cuerpo. Está diciendo que no puede contradecirse. Observe, versículo 29. Versículo 29, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué nos está enseñando? ¿Cuál es el principio aquí? Mira, si el marido se ama a sí mismo, significa que ama a la mujer de la misma manera como se ama a sí mismo, porque nadie puede odiar jamás a su propio cuerpo. Mira, por eso yo cuando estoy tratando este asunto estas cuestiones cuando se van a casar, ¿cómo es que se llama?
en los cursos prematrimoniales que se llaman, y yo converso con la pareja y le digo, mira, ¿por qué el Señor no aprueba el divorcio? ¿Por qué el divorcio no hace parte del texto bíblico y no hace parte del concepto de Dios? Porque el matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia. Lo que pasa es que nosotros en ignorancia y en el desconocimiento de las Escrituras hicimos todas esas cosas. Las hicimos. Y entonces nunca el hombre entendió lo que significaba esto y mucho menos la mujer. Y por eso los hogares, hermanos, no se toleran, están llenos de pleitos, de problemas, el uno se levanta contra el otro, se grita, hay señorío, hay quién manda más. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el principio bíblico. Si volvemos al principio bíblico y entendemos hacia dónde nos quiere llevar el Señor, vamos a mirar cómo vamos realmente a crecer y a construir un matrimonio de acuerdo a los estándares bíblicos. ¿Usted cree que un matrimonio como el que tiene Cristo con la iglesia y de la misma manera lo tenga un hombre con una mujer, usted cree que hay la menor posibilidad de que ese matrimonio se divorcie? ¿Acaso no dice la palabra que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta? ¿Qué significa, mi amado? Que vamos a suponer que hay algún problema en el matrimonio, que hay una discusión o una indiferencia en el matrimonio, que hay alguna situación que se presente. ¿No cree ustedes que si ese matrimonio es un matrimonio maduro, conforme al estándar de Dios, tiene la capacidad de solucionar ese problema? ¿Creen ustedes que lo tenga o no? Lo tiene. Pueden sentarse, pueden dialogar. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces ahí se basa esto. Pero cuando estamos en ignorancia, cuando no conocíamos estas cosas, por eso usted ve, amados míos, que nos cuesta construir relaciones. Porque muchas veces las relaciones no están basadas en el amor. Y sí hay machismo. Y sí hay señorío. Porque esa es la otra parte que aparece. Dice la palabra que el varón se enseñoreará sobre ti. Pero bajo pecado, cuando hay pecado, cuando hay redención en Cristo, no. ¿Lo vamos entendiendo, mi hermano? Yo creo que eso es clarísimo, ¿verdad? No hay mucho ahí que... Entonces el sometimiento de la mujer. Pero también aparece aquí en el capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Principio número 4. Principio número 4. Los hijos obedecen ¿a quiénes? A sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Los hijos se someten a los padres. Si vamos mirando cómo va tejido eso, ¿verdad? ¿Cómo va ese organigrama? ¿Y quién está por encima del organigrama? ¿Quién es la máxima cabeza del organigrama? El Padre, ¿cierto? El Padre. Entonces observamos el capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? ¿Qué es lo que es justo? Obedecer. O sea que cuando un hijo desobedece a sus padres, ¿qué está haciendo? Injusticia. Injusticia. Es injusto que un hijo desobedezca a sus padres. Voy a volver a leerlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y Pablo cita el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, cuando un hijo obedece a su padre, está practicando ¿la qué? La justicia. Lo repito, cuando un hijo es obediente a su padre, está practicando la justicia. Número 2, por practicar la justicia, ¿qué va a recibir a cambio? Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No le parece maravilloso? Practicas la justicia, te comportas justamente como el Señor quiere, y a más de eso, el Señor dice, entonces como eres justo, te estás portando bien, te va a ir bien y serás de larga vida, o sea, vivirás muchos años. Qué maravilloso, ¿verdad? Primer principio para que nos vaya bien, obedezcamos a nuestros padres. Básico, elemental.
Cuarto principio, amados míos. Quinto principio. Estamos hablando de principio de autoridad, ¿verdad? Lo tenemos bien claro. Quinto principio de autoridad. Los padres, ahora viene a los padres, los dos. Padres. Dice el versículo 4. Y vosotros padres, estamos en Efesios capítulo 6. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién está hablando el Señor? ¿Qué es lo que los padres no deben hacer? Provocar a ira, exasperarlos, sacarlos de casilla. Padres, tenemos que pensar sobre este texto. Tenemos que reflexionar sobre ese hecho. Y los hijos, ojo que no se van a aprovechar de esta situación. Porque hay hijos cascarrabia que hacen pataletas. Papito, coja la varita de corrección y dele 3 pao. ¿Sabía usted que hay un proyecto en el Congreso ahorita y que para quitar el pao, ¿no? Hasta el pao va a desaparecer. ¿Qué va a desaparecer? Ni que nada, dele nalgadas a ese pelado. La Biblia dice que la vara de corrección aparta al hijo de la necedad. Así dice la palabra, hermano. No se deje, hermano. Y ojalá los congresistas puedan defender eso. Ahí está Jerónimo que apenas va a comenzar a probar la varita. Padre Dios, sabe lo que le espera. Entonces dice el texto, preste mucha atención. Ustedes, padres, no exasperen, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Qué debemos hacer los padres? ¿Qué debemos hacer los padres? Criar a los hijos. ¿Cómo? O sea, enseñémosle disciplina a nuestros hijos. Eso no les hace daño. Eso no les hace daño. Y la disciplina debe ir acompañada de muchos elementos. Pero enseñémosles disciplina. Hay hijos que se levantan como holgazanes, que no son capaces, amados míos, ni siquiera de tender la cama con la que duermen. Es holgazanería. Amén. Es indisciplina. Así que vamos a aprender disciplina. Hay que aprender al menos, oiga, a veces hasta los papás tienen que pelear con los hijos para que se bañen, falta de respeto. Bueno, con excepción de María Ángel, ¿no? Hermanos, a veces hay hijos que ni siquiera en la casa son capaces de ayudarle a su mamá a lavar la loza o a mover siquiera un mueble. Todo el día echados allí. Coja ese pelado y dale un garrotazo. Tome a ver. Sí, hermano. Con disciplina. Con disciplina. ¿Y con qué más? Amonestación del Señor. ¿Sabe, pastora, si tienes por ahí la Nueva Traducción Viviente, hay algo más que dice en la Nueva Traducción Viviente con respecto a esta amonestación del Señor? Pero esto es un asunto bien interesante. Dice, instrucción que proviene del Señor. O sea, mire, yo a veces con mis hijos les digo, tenemos que estudiar las Escrituras. Y a veces yo, ¿dónde está Valentina? ¿Dónde? Estamos aquí en el café de la tarde, o estamos aquí en el estudio de la palabra. ¿Qué haces por allá? Es momento de entender la palabra. Mira, porque es que los chicos no están estudiando la palabra. ¿O me equivoco? No la están estudiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia en el libro de Jueces que cuando se levantaba una generación que no conocía a Dios, ¿qué hacía esa generación? Hacía lo malo y se desviaba del propósito de Dios. ¿Usted por qué cree que hay tanto comunismo ahorita tomándose a estos chicos? Tanto pensamiento loco de anarquía. ¿Por qué? Todo les parece malo. Todo les parece malo el ir en contra del papá, de la mamá, del gobierno, de una cosa y la otra. El gobierno no es ninguna perita en dulce. El gobierno hay mucha corrupción. Pero no es dañando Transmilenio que lo vamos a arreglar. No es quemando los CAI. Así no lo arreglamos. No creo que esa violencia pueda generar algo positivo. Pero si se levanta una generación que conoce a Dios, que tiene principios bíblicos, porque esa generación es el próximo alcalde de la ciudad, es el próximo presidente de la república, pero ¿tiene qué?
instrucciones que provienen del Señor. Si el próximo presidente de la República tiene instrucciones que provienen del Señor, ¿cómo cree usted que va a ser? ¿Un corrupto? Ninguna persona que tenga temor de Dios, amados míos, ninguna persona que tenga temor de Dios será un corrupto. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué hay corrupción? Porque falta eso, vea, instrucción que proviene del Señor. Porque hay avaricia, porque hay asesinato. ¿Por qué empuñamos un arma para matar al hermano, al campesino? ¿Por qué? Porque falta la instrucción que proviene del Señor. ¿Y quién está fallando ahí? ¿Los hijos? Según el texto, ¿quién falló ahí? Los padres, hermano. Los padres, hermano. Entonces, no es para pelear con el hijo, no es para comenzar a quién grita más. Críalo en disciplina y con instrucciones que provienen del Señor. Confróntelo con la palabra, llévelo a la palabra para que se dé cuenta usted cómo la palabra misma lo alinea. Amén. Sexto principio. Vamos a ir rápidamente porque vamos hasta las 8:30. Me quedan 10 minutos. Sexto principio. Empleados. Empleados. Estamos hablando de principio de autoridad. ¿Cuántos hemos visto hasta el momento? 5. El Padre eterno, ¿cabeza de quién? Del Hijo. El Hijo Jesús, cabeza del varón. El varón, cabeza de la mujer, y el esposo, cabeza de los hijos del hogar, ¿verdad? Los hijos se someten a... Y ahora vamos a ver los empleados. Ya no salimos del núcleo familiar, ahora vamos a tocar un ente social externo al núcleo familiar. ¿Ve? Y viene entonces aquí, principio número 6, empleados. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los empleados? Versículo 5. El apóstol Pablo usa el término aquí de esclavos porque era lo que en el tiempo se vivía la esclavitud, ¿verdad? Se servía de esa manera. Pero ojo, dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Voy a colocarlo acá en palabras nuestras. El empleado debe obedecer a su amo con respeto, con temor, con sinceridad, como si sirviera a Cristo, a Jesús. Número 4, traten de agradar a sus amos todo el tiempo, no solamente cuando los amos los están observando o cuando sus empleados los están observando. Eso dice ahí el versículo 6. Traten de agradarlos todo el tiempo, en la Nueva Traducción Viviente, no solo cuando ellos observan. Hay empleados que solamente se comportan bien cuando el empleador está ahí chequeándolos. Siguiente, número 6. 1, 2, 3, 4. Número 5, trabajen con entusiasmo. Trabajen con entusiasmo. Número 6, sabiendo que el que recompensa es el Señor. Esto quiero que lo tengamos bien claro. Ojo, presten atención. Si este principio de autoridad lo ponemos en práctica, hermanos, si lo pusiéramos en práctica, los evangélicos podrían emplear a otros evangélicos. Pero usted sabe que los evangélicos, muchos en gran parte, tienen miedo de emplear a otros que son evangélicos. Y hay quienes dicen, uy, no, pastor, no, yo con a gente de la iglesia no, mejor no. No, yo mejor no. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no hemos entendido esto. ¿No creen ustedes que nuestras empresas deberían funcionar con personal? ¿No dice la Biblia, hagan bien mayormente a los de la familia de la fe? ¿No pone el Señor primero a los de la familia de la fe? Eso dice la Biblia en Gálatas. Hagan bien principalmente, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué muchos empleadores no quieren buscar gente que sea de la iglesia o de la familia de la fe? Porque son todo lo contrario a lo que está diciendo aquí. Son irrespetuosos, no tienen temor de Dios, son holgazanes, hacen las cosas bien solamente cuando los ven, pero cuando no, les importa poco. Porque como son evangélicos o de la familia de Cristo, ellos como que sienten que el patrón, que también es evangélico,
no debería llamarle la atención, ni debería corregirlos. Y entonces el hermano que es empleador, para no meterse en problemas, mejor dice, yo más bien busco una persona de afuera, del mundo, como llamamos, porque a ese sí le puedo llamar la atención. Y ese sí no me va a indisponer con el pastor y va a venir a decirle, pastor, los diezmos que trae la hermana Julana, no los reciba, pastor. Esos diezmos de esa señora es grosera, es interperante, esa señora es mandona, esa señora es tal cosa. Ojo, si revisáramos esto, los empleados de la iglesia fuéramos los más dignos de confianza en todas partes. ¿Me está entendiendo eso? Es una invitación a revisar este texto, porque tenemos que comportarnos como es digno de lo que hemos sido llamados. ¿Y hemos sido llamados a hacer qué? ¿A qué hemos sido llamados? ¿Ya se nos olvidó con lo que comenzamos? Hemos sido llamados a ser el pueblo de Dios. Entonces debemos comportarnos como tal. ¿Ven? Ahora, en ese último punto quiero decir lo siguiente. El empleado debe saber que el que recompensa es el Señor. O sea, presta atención, este último ítem es muy importante entenderlo. Más allá del pago temporal aquí en la tierra, el que puedo recibir por el trabajo que hago, el empleado tiene que tener esto en mente. El Señor dará recompensa por la forma en que servimos a nuestros empleadores. El Señor dará recompensa por la forma en que servimos a nuestros empleadores. Amén, ¿sí entendimos eso? Más allá de que yo esté esperando en la quincena que me den el cheque o que me consignen en mi cuenta mis 5 millones de pesos de la quincena. Más allá de eso, yo tengo que tener algo en cuenta. El Señor, el día del juicio, me dirá, fuiste un excelente empleado y tengo una gran recompensa para ti. ¿Por qué razón? Porque ese empleado siempre sirvió a su empleador como si estuviera sirviendo a Cristo. ¿Usted se imagina con cuánta diligencia, con cuánta presteza, con cuánta preparación lo hizo? Entonces el Señor le dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Maravilloso, ¿verdad? No es solamente la recompensa que recibimos aquí cuando nos pagan el sueldo. Hermanos, escúcheme esto que le voy a decir. ¿Cómo es que le llaman a ese fondo que uno va haciendo cuando es trabajador y va teniendo ahí como las cesantías? Ahí el Señor te va acumulando las cesantías. No te las da aquí en la tierra, dice, no, te las gastas. Yo no te voy a, esas cesantías te las tengo todas reservadas allá. Y las cesantías no son de acuerdo al salario. La cesantía no es de acuerdo a cuánto ganaba usted. Las cesantías del Señor para nosotros son de acuerdo a qué. Con cuánta devoción, pasión, amor, respeto servimos a nuestros semejantes. Esas son las cesantías. ¿No le parece maravilloso? Y termino con este último. Por último, ustedes, empleadores, traten a sus trabajadores de la misma manera. ¿Cómo así que de la misma manera? Pues de la misma manera que los empleados los tratan a ustedes, pero no en ese contexto como lo acabo de decir, sino en el contexto como lo acaba de decir el apóstol Pablo acá. Entonces, ¿cómo debe un empleador tratar a su empleado? Con respeto, con temor, con sinceridad, como si estuviera sirviendo a Cristo. Traten de agradarlo en todo, no solamente cuando ellos están observando. Trabajen o sírvanles o bendíganlo con entusiasmo, sabiendo por último que el que recompensa es el Señor. Que si bien es cierto usted paga un cheque, sus cesantías no son de acuerdo al cheque que usted le pagó a su empleado. Sus cesantías en el cielo son de acuerdo a qué, con cuánto respeto, con cuánta pasión, con cuánta devoción usted le sirvió a esa persona que era su empleado. Porque usted nunca lo vio como un trabajador más. Siempre que esa persona venía, usted lo veía como a Cristo. ¿Aló? Y le servía como a Cristo y a su nombre. Cuando estos principios bíblicos los tenemos en mente, los tenemos en cuenta, amados míos, no hay la menor posibilidad
de que alguien tenga que emanciparse, de que alguien tenga que practicar la anarquía, de que alguien tenga que salir a hacer protesta. Jamás habría una protesta allá en las calles reclamando una mejor remuneración por el salario si practicáramos los principios bíblicos. ¿Me está entendiendo lo que le acabo de decir? Así que la solución no es otro sindicato, la solución no es otra huelga, la solución es poner en práctica los principios divinos. Esa es la solución. Esa es la solución. Ahora, que el mundo no lo pueda hacer es un problema muy latente y normal en el mundo, pero que nosotros, los que hemos sido llamados a ser parte del pueblo del Señor, no lo podamos hacer, es una hecatombe. Es una desgracia que nosotros, habiendo sido llamados para comportarnos como es digno del llamamiento que el Señor nos hizo, es una desgracia que no podamos comportarnos a la altura de ese llamamiento. Y a su nombre. Clarísimo eso, como el agua del río. Oremos al Señor.